Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Hace poquito, en junio, salió un informe increíble de una de las universidades en Florida, la Universidad Atlántica de Florida, donde se muestra que el estado del sistema bancario de Estados Unidos está pendiente de un hilo, es decir, en cualquier momento pueden haber colapsos de más bancos y ahora les voy a explicar por qué. Primero vamos a leer un poquito de este informe para entender. Dice así, más de 60 de los bancos más grandes del país corren un mayor riesgo de quiebra debido a sus exposiciones en bienes raíces comerciales, según un análisis de datos de un experto en finanzas de la Florida Atlantic University. 67 bancos tienen una exposición a bienes raíces comerciales superior al 300% de su capital total, como se informó en sus datos regulatorios del primer trimestre de 2024 y lo muestra el evaluador de exposición al riesgo de bienes raíces comerciales de los bancos de Estados Unidos. Y ahora les quiero preguntar, ¿se acuerdan que yo hace meses hice un video hablando exactamente de esto? Hablando de la situación con lo que son los bienes raíces comerciales. Porque desde 2020, marzo de 2020, desde que comenzó lo que todos sabemos ya, uno de los sectores más dañados fue el de bienes raíces comerciales. Imaginen que tenemos un edificio de 40, 50 pisos, que es normal, de oficinas. Esos edificios en general los construyen empresas que su negocio es ese, es primero piden un préstamo de mucho dinero, imagínense, para poder construir un edificio de lujo de 40, 50 pisos. Luego está todo calculado hasta el último centavo, porque ¿cómo es ese negocio? Primero se construye, luego se ofrece en alquiler a diferentes oficinas, empresas, etcétera, y el edificio tiene que tener un estándar de lujo, porque si uno quiere pedir más alquiler, tiene que ser un edificio de mucho nivel, entonces eso tiene mucho costo de mantenimiento. Pero en épocas normales, un edificio así ocupado genera mucho dinero, porque imaginen cientos de empresas pagando alquileres altos cada mes, entonces el cálculo da para poder llevar ganancia de este negocio. Pero ahora imaginemos que viene un evento como el que comenzó en marzo de 2020 y se cierra la economía y el edificio está vacío durante meses. Entonces, lo primero que le ocurre a la empresa que estaba alquilando es que tiene que seguir pagando alquiler por más que no trabaja, lo cual genera una pérdida muy grande. Luego, todos sabemos que cuando más o menos se salió de la situación de los encierros, muchas empresas ya no requirieron de sus empleados que vuelvan a trabajar en las oficinas. Entonces, muchas empresas simplemente se fueron de esos edificios. Y hoy lo que nos muestran estos informes es que todos estos edificios de oficina hoy tienen un 30-40% de ocupación, o sea que más de la mitad del edificio está vacío y los que ocupan hoy muchos no pagan la renta porque no pueden, o sea, siguen estando en problemas. Entonces, imaginen un edificio de 40, 50 pisos de lujo con los gastos que requiere, pero con menos de la mitad de ocupación y además que muchos de los que todavía ocupan no pagan su alquiler. Entonces, todas estas empresas que han construido esos edificios están al borde de la quiebra. Y lo que nos muestra aquí este informe es que muchísimos bancos, aquí dice 67, digamos que el banco vale X dinero, digamos que vale 1.000 millones de dólares en todo lo que tiene, en sus bienes raíces, dinero, etcétera. Pero ha prestado más del 300% de lo que tiene y ahora no se lo pueden devolver. Continúo con el informe. Dice así, este es un acontecimiento muy serio para nuestro sistema bancario, ya que los préstamos inmobiliarios comerciales están cambiando de precio en un entorno de altas tasas de interés. Eso también, porque sabemos todos que con el pretexto de combatir la inflación, la Reserva Federal está subiendo y ha subido de una forma drástica las tasas de interés. Entonces, todos los préstamos de bienes raíces, también los intereses por los pagos han subido de una forma astronómica. Entonces, eso también hace que no los puedan pagar. Y ahora quiero darles unos datos
de información de adentro, sí, que han salido en estos 2 días últimos, que hablan de bancos específicos que están al borde de la quiebra. Uno de ellos es el Flagstar Bank. ¿Cuál es la situación del Flagstar Bank? El banco vale 9.3 mil millones de dólares. Ese es el valor de mercado del banco. Y tiene prestados 51 mil millones de dólares, pero mucho de eso es préstamos a empresas de bienes raíces comerciales, los cuales no pueden recaudar. Este es un banco muy grande, tiene 419 sucursales. Luego tenemos el Science Bank Corp, que tiene 416 sucursales, que está en una situación parecida, o sea, el banco vale 5.8 mil millones de dólares y tiene prestados 26 mil millones de dólares también a bienes raíces comerciales que no puede recaudar. Entonces, la pregunta del millón de dólares aquí es, ¿acaso tu dinero está en peligro si tienes dinero en estos bancos? Y ahora les voy a decir mi opinión. Y por supuesto que mi opinión es algo subjetivo, personal y no tiene por qué ser correcta. Ustedes tienen que escuchar y luego cada uno que haga su tarea de investigación. Pero lo que yo veo aquí no es necesariamente riesgo de que tu dinero desaparezca de esos bancos, porque estamos viendo un patrón que ya ocurrió en varias oportunidades el año pasado y es el de grandes bancos regionales como estos dos, más o menos de estos tamaños, que se encuentran en una situación así, que es forzada, porque primero que los requerimientos de los reguladores de los bancos en Estados Unidos fueron tales que con solo subirles las tasas de interés los empujan al abismo, o sea, no hay forma de que se salven. Y luego, ¿qué pasa? Como lo visto con First Republic Bank, lo hemos visto, First Republic Bank era un banco de esta envergadura que le pasó lo mismo. Primero que los medios de comunicación oficiales empiezan a hablar del banco generando miedo en sus clientes, los cuales comienzan al verlo en la televisión a sacar el dinero del banco. Y eso inmediatamente genera su quiebra y también la baja del valor de sus acciones. ¿Y qué pasó luego? Vino el gigante JP Morgan y se lo compró con un descuento de 95%. Entonces, lo que yo veo aquí es algo similar. Yo veo que probablemente pueden empezar a hablar de esto en la televisión, elegir uno u otro de estos bancos. Hay 67 que están en riesgo de quebrar. Entonces, suficiente que venga a la televisión y elija uno de ellos para hacer que pase exactamente lo mismo como pasó con First Republic Bank. Y adivinen qué, va a venir otro de estos gigantes como JP Morgan o quizás Bank of America o quién sabe cuál de estos. Y otra vez se va a comprar un banco que en vez de valer miles de millones de dólares va a valer el 95% menos. Y ahora vamos a ver esto, por si faltaba más para entender, vamos a ver aquí una noticia. ¿Qué leemos aquí? Primero se los leo en inglés, luego en castellano les explico. Dice JP Morgan Chase posts record-breaking yearly profit as fourth quarter earnings beat analyst estimates. ¿Qué quiere decir? Que el banco Morgan Chase, luego del 2023, cuando se compró el First Republic Bank con un descuento de 95%, reporta el mejor año de su historia en ganancias, record-breaking yearly profit. O sea que luego de este ejercicio de comprarse un banco gigantesco con 95% de descuento, pero quedando el mismo ente, el mismo valor, el mismo bien, porque no cambió nada, quedó el dinero de los depositantes quedó, todos sus bienes raíces, porque con 419 sucursales son edificios enteros. Entonces, si te compras, por ejemplo, una tonelada de oro con descuento de 95%, el oro igual vale lo que vale, por más que tú te lo compraste en 95%, pero luego en tu balance de fin de año vas a tener una ganancia gigante, porque luego de comprarlo tan barato, el valor sigue siendo el mismo. ¿Entiendes? No sé si es claro lo que yo explico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un patrón de una especie de piratería, es decir, se van eliminando
uno tras otro los bancos regionales privados, que son competencia de estos gigantes bancos, generando un gran monopolio de a poquito. Y la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Porque sin lugar a dudas están teniendo ayuda de todos los entes gubernamentales. Porque, por ejemplo, la FDIC, que es el ente regulador de los bancos, el que se ocupa ahora de rescatar los bancos, ese es el que permite que se los compren con 95% de descuento. Es decir, esto es una maniobra ayudada por entes gubernamentales. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Esa es la pregunta interesante, ¿no es cierto? Y otra vez voy a dar una opinión subjetiva con la cual no hay por qué estar de acuerdo, pero sabiendo los planes que tienen, por ejemplo, con las CBDC, que son las monedas digitales gubernamentales, que implican un control total del cliente, de quien usa esa moneda, implican el coartar tu libertad para usar tu dinero en lo que tú deseas, etcétera. O sea, que si hay muchos bancos privados que compiten, algunos de ellos pueden decir, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero dar un buen servicio a mi cliente y quiero respetar sus derechos básicos de libertad, de privacidad, etcétera. En cambio, si vas haciendo que colapsen uno tras otro los grandes bancos privados regionales y permites que se los compren dos o tres bancos gigantescos, entonces al final los que tengan monopolio van a hacer lo que quieran, ¿entienden? No van a necesitar competir con otro banco que dé un mejor servicio o que dé más libertad a sus clientes o respete los derechos de sus clientes. Entonces, ante la pregunta de si tu dinero en estos bancos está en peligro, quizás no está en peligro a corto plazo, pero sí a largo plazo el dinero de todos está en peligro, porque cuando vayan generando este monopolio es cuando van a empezar a cambiar las leyes y cambiar la forma en que funciona ese dinero digital y no va a haber con quién discutir si hay un monopolio. Y sobre todo sabiendo que en Estados Unidos hay miles de bancos privados, lo cual dificulta mucho el implementar una moneda digital gubernamental. Entonces yo creo que están generando una demolición controlada, permitiendo que estos poquitos bancos, que ya sabemos quiénes son y quién está detrás de ellos, se compren regalado a todos los demás bancos, generando un monopolio. Entonces, mi querida audiencia, sigan atentos a lo que pasa en el ámbito bancario y financiero, porque estamos pasando por un momento crítico donde van a haber muchos cambios y sobre todo, no te creas cualquier cosa que te ofrecen como si fuera bueno para ti, porque probablemente no lo sea. Entonces, antes de despedirme, por último, recordarles que este jueves 7 de julio, en mi comunidad privada, estamos dando una conferencia especial presentando proyectos reales de tokenización de bienes del mundo real. Proyectos de una empresa líder a nivel mundial donde tú puedes participar si deseas. Y esta es, sin lugar a dudas, la economía del futuro. Como siempre digo, tenemos que educarnos sobre esto, tenemos que estar atentos de las condiciones, de las regulaciones. Y como pasó con Bitcoin, al principio era algo totalmente descentralizado que no requería ni tu identidad, y muchos hemos disfrutado de Bitcoin y hoy ya no es tan así. Lo mismo con el tema de tokenización de bienes del mundo real, ahora está en pañales. Entonces, en este momento es un tema descentralizado, es una buena opción para diversificar un portafolio de inversiones, pero para eso hay que educarse. Pero este jueves vamos a tener esta conferencia donde ya se presentan los proyectos para que ustedes puedan decidir si eso es algo que les interesa. Quiero aclarar algo a mi comunidad privada. Mucha gente está haciendo la membresía mensual pensando que con la membresía mensual va a poder participar de la conferencia, pero quiero aclarar, esta es una conferencia externa. Entonces, la membresía mensual no te va a ayudar para escucharla. Si alguno de ustedes ha hecho la membresía mensual y su intención era ver la conferencia, que avise al soporte@comunidadsilvia.com, le vamos a devolver la membresía mensual y van a poder obtener la entrada a la conferencia. Solo quería aclarar eso. Entonces, abajo en la descripción del video, un enlace para obtener entradas a la conferencia. Sin lugar a dudas, algo muy importante de entender, una oportunidad muy buena.
Los que no les venga bien el horario y el día, se lo vamos a enviar grabado luego, así que no se preocupen. Así que por ahora me despido con mi bendición, mi braja de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa, Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.